Señor presidente, señorías, en francés, muchísimas gracias, señor presidente, por el honor de invitarme a esta Casa de la Democracia, un mes después de haber asumido el cargo de presidente de la República de Portugal, en alemán. Y le doy las gracias, señor presidente, señor Schulz, por poder dirigirme a los representantes legítimos de la población de Europa. En portugués. Casa de la Democracia, porque a ninguna otra institución europea a esta escala subyacen los principios de libertad, de seguridad, de humanismo, de participación de los ciudadanos que esta Asamblea y cada uno de sus miembros representa y garantiza. El poder estar aquí hoy es señal de la importancia que asumió la integración europea en el nacimiento y la afirmación de la democracia portuguesa, pero también es señal de un empeño personal nacido de un designio muy antiguo. Yo pertenezco a una generación de portugueses para la que Europa y su integración fueron un sueño inseparable de la democracia, de la descolonización, del desarrollo económico y de la justicia social. La transformación de la dictadura en democracia pasaba por el final del imperio, pero también por la afirmación de la pertenencia de Portugal a Europa, su cuna geográfica, histórica y cultural. Más claramente, a partir de los años 60 del siglo pasado, destino de su principal emigración y origen y destino de su comercio. Creíamos en Europa en sí misma, por lo que representaba como ejemplo de paz, de solidaridad, de crecimiento, de equidad social, de vivencia cultural. Pero la veíamos aún como incentivo para la construcción de un nuevo Portugal. Por eso recuerdo con añoranza la primera delegación universitaria ante las comunidades de la que formé parte en el período más complejo de la Revolución, o la influencia europea en mi actividad con 20 y pico años de diputado constituyente entre 1975 y 1976. Y por eso también vibré con la solicitud de adhesión en 1977, con esas largas negociaciones hasta 1985, o con la construcción tan laboriosa de la moneda única que como líder de la oposición me llevó a viabilizar 3 presupuestos de Estado en un gobierno minoritario, contribuyendo así a la entrada de Portugal en la zona euro. Les confieso con orgullo que me sentí honrado con la elección de un portugués, José Manuel Durão Barroso, para la presidencia de la Comisión Europea. También me siento orgulloso por la actividad de los diputados portugueses, de absolutamente todos los diputados portugueses en esta Asamblea. Las convicciones antiguas y fuertes nunca cambian. Sigo convencido del papel insustituible de la Unión Europea, de Europa en el mundo. Desde que hay democracia, Portugal sigue siendo fiel a esta constante de su estrategia nacional, con todos sus presidentes y todos sus gobiernos. Portugal celebra este año 40 años de su Constitución, la Carta Fundadora de la Libertad y la Democracia. Para la consolidación de la democracia portuguesa, las comunidades europeas desempeñaron un papel esencial. Fue y sigue siendo fundamental la contribución de la Unión Europea para el desarrollo en mi país, para la mejora de la calidad de vida de mi pueblo. Portugal ha sabido aprovechar con éxito los fondos estructurales europeos, pudo modernizarse,
todo su tejido productivo se modernizó y cualificó también su mano de obra, construyó esenciales infraestructuras, pero para adaptarse a las reglas europeas, Portugal se vio obligado a dar en 12 años los pasos que otras economías más fuertes habían dado en más de 40 años. Y en el ínterin descolonizó en 2 años, acogió e integró en una población de 9 millones a 700.000 nacionales y africanos lusófonos. Y vio cómo permanecía el poder militar hasta el 82. Salió de una economía parcialmente colonial, rural y cerrada para entrar en una economía europea y globalizada, abierta y reprivatizada progresivamente, con un mayor peso para los servicios y las nuevas industrias. El precio de estos cambios en tan poco tiempo fue enorme. Ni siquiera la utilización de los fondos comunitarios, testimonio de la comprensión y del apoyo europeo a Portugal, fue suficiente para la necesaria consolidación. A las crisis mundiales y europeas de 2008 y 2009 se unieron los problemas estructurales que siguen sin resolverse. Durante 3 años y medio, un programa de ajuste en el que intervinieron la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, poniendo a prueba la capacidad histórica de los portugueses para hacer frente a las crisis y a los sacrificios personales, para que los equilibrios financieros interno y externo pudiesen prosperar. Como presidente de la República Portuguesa, tengo la satisfacción y el orgullo de estar aquí hoy en esta asamblea y poder decir que Europa siempre estuvo ayudando a Portugal y Portugal cumplió con sus compromisos saliendo de manera limpia del programa de ajuste. Hoy Portugal quiere seguir garantizando los equilibrios financieros, el control del déficit, el control de la deuda pública y al mismo tiempo empezar a compensar los sectores sociales que más han tenido que sacrificar en el pasado reciente. Creemos que, además de las inversiones privadas y de las exportaciones, también es el consumo de las familias que puede ayudar a crear crecimiento y empleo. Es un camino distinto, que en parte es también distinto a todo el camino anterior. Un gobierno también europeísta que ha respetado sus compromisos asumidos internacionalmente y apoyado en el Parlamento no solamente por una de las 2 principales familias políticas europeas, sino también por partidos de otra familia europea importante que hasta ahora se había mantenido al margen del ámbito del poder ejecutivo constitucional en Portugal. Aunque con raíces doctrinarias distintas a las de la actual mayoría parlamentaria, como presidente de todos los portugueses que soy, creo que es esencial pacificar, desdramatizar, cicatrizar heridas y reconstruir consensos. Mi mensaje es un mensaje claro. Señorías, estabilidad. El rechazo de crisis políticas, además de las crisis económicas y sociales, la búsqueda de convergencias ampliadas, el refuerzo del sistema financiero. Y aquí un reciente paso puede interpretarse como buena señal, la capacidad para realizar reformas administrativas, judiciales, de cualificación humana, de capitalización de las empresas y de cohesión social. Y el sincero deseo de que el camino exigente de compatibilización entre el rigor financiero y las preocupaciones sociales tenga éxito y se base en el crecimiento también
con el dinamismo del mercado interior. Señor presidente, señorías, soy un europeísta incorregible. La Europa con la que he soñado y sigo soñando, con la que sueña la gran mayoría de los portugueses, hace frente a nuevos desafíos bastante más complicados que los del pasado. No ha llegado el momento de vacilar ni de claudicar. La reflexión sobre el futuro de la Unión Europea tiene que dar nueva vida a un modelo que le ha permitido a Europa vagar por un periodo de paz y de prosperidad sin precedentes en su historia milenar. Hay que seguir alejando comportamientos xenófobos, luchando contra nacionalismos exacerbados, rechazando chauvinismos estériles, rechazando políticas isolacionistas obsoletas. Eso es un legado envidiable que tenemos que seguir ampliando y prolongando. El debate sobre la Unión Europea, con estos nuevos desafíos, solo podrá tener éxito basándose en un diálogo constante con los ciudadanos europeos, respetando sus legítimas aspiraciones de vivir un espacio de seguridad, libertad y justicia, de crecimiento, de empleo, de bienestar y de solidaridad. Es esencial también que los líderes europeos y nacionales estén muy pendientes de estas aspiraciones. Hay que tener en cuenta esa voluntad manifestada en nuestras sociedades democráticas. Eso obliga a la mayor pedagogía europea y la proximidad de los ciudadanos. La Europa con la que sueño quiere mantenerse unida y solidaria, dentro y fuera. Tiene que estar pendiente de nuevas llegadas, deseando que no haya salidas. Hay que buscar siempre soluciones conjuntas para los efectos sociales de las guerras en las zonas vecinas, en particular en el caso de los refugiados, caso donde Portugal ha sido un ejemplo en proporción de su población, ya que se trata de uno de los países principales europeos que ha demostrado su disponibilidad para acoger e incluir a los refugiados en el seno de la sociedad portuguesa. Situación que exige que las cuestiones de fondo no se olviden por la urgencia de meros acuerdos a corto plazo que todos queremos que no sean insuficientes. La Europa con la que sueño, que ya ha triunfado tantas veces sobre la barbarie y los totalitarismos, podrá también vencer a las amenazas del fanatismo religioso y político y del terrorismo. Actuando solidariamente ante estos contextos difíciles y efectos dramáticos y ante esos atentados que de manera alguna tenemos que dejar de condenar. Expreso aquí mi solidaridad con Francia y Bélgica. La Europa con la que sueño tiene la ambición de tener un peso político mundial que corresponda a su peso comercial, a la que le importa que su voz sea cada vez más escuchada y que siga liderando causas universales, como la de la transparencia financiera, que no ha pactado con la desacreditación de los sistemas y de los protagonismos democráticos, la justicia ambiental intergeneracional. La Europa con la que sueño debería acompañar a la política y al derecho con una realidad científica, técnica, económica, social y cultural. Una Europa que tiene que recuperar los pueblos, a sus electorados, a los jóvenes y a los olvidados en
el final de sus carreras profesionales, para una causa que luche contra el pesimismo y la oposición militante. Esa Europa con la que sueño es una Europa que cuenta con una legión de soñadores que comparten un mismo sueño, una Europa con un proyecto portador de libertad, de justicia, de democracia, de solidaridad, de transparencia y de arraigo popular. La Europa con la que sueño cuenta con un Portugal que está en la línea de frente de esa lucha. Tiene que ser optimista, porque si no dejará de ser Europa, dejará de ser símbolo del futuro. En inglés, la Europa con la que sueño mantiene en la memoria lo que hizo Portugal con la fuerza de su sencillez, lo que ha podido aportar de otros continentes, de otras culturas y otras civilizaciones. Eso nos enriquece tanto. El Portugal que hoy he traído conmigo ha cruzado y surcado mares y tierras remotas, pero nunca olvido que forma parte de las tierras de Homero, Shakespeare, Goethe, Proust, Cervantes, Dante, Joyce, Strindberg, Kundera, Kafka, Szymborska y Pessoa, y muchos más. Nosotros somos europeos, siempre seremos europeos. Muchas gracias.